Bueno, pues buenos días a todas y a todos, también a aquellos que nos estéis siguiendo a través de las redes, a través de Internet, aquellos que nos veréis posteriormente en diferido, y bienvenidos a este nuevo curso de verano, el tercero de este año del Campus Juste, que en este caso tratará sobre el nuevo orden mundial y el eje atlántico, sin duda uno de los temas claves hoy en día, vista la situación global que estamos viviendo. Tendremos para ello ponentes de primer nivel en diferentes paneles durante 3 días. Y para empezar el curso me gustaría dar la bienvenida inicialmente a Francisco Rodríguez Jiménez, que es uno de los directores de este curso, con lo cual, sin más dilación, porque hoy tendremos una agenda muy cargada, querido Francisco, la audiencia es toda suya. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a la Academia Europea e Iberoamericana de Juste, muchas gracias a las autoridades de la Junta de Extremadura, a las autoridades militares y civiles de la sala. Es un placer y al mismo tiempo un desafío abrir este curso de verano que aquí nos reúne con personalidades y figuras tan importantes como Josep Borrell, de tal modo que seré muy breve en la presentación. Quería empezar con un recuerdo precisamente que tiene al señor Borrell como protagonista. En 2018 organicé algo parecido, otro formato, en Salamanca, y nos alertaba a un auditorio repleto de jóvenes. Nosotros entonces, los que habíamos organizado, pensábamos, permíteme la expresión, que el señor Borrell era un poco pesimista. ¿Por qué? En ese auditorio de Salamanca abarrotado de unas 400 personas, sobre todo jóvenes estudiantes, decía el señor Borrell: tenéis que visitar los cementerios de Europa. Aquí, no sé si le ha dado tiempo, hay un cementerio de alemanes caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que dan cuenta de Europa, esa Europa de luchas, esa Europa de guerras civiles. Aquel Borrell de 2018 no era pesimista, sino que era realista y, desgraciadamente, casi premonitorio de lo que pasó 4 años después. Bien, como lo importante es que hable el señor Borrell, yo no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quería generar un poco de debate, ya que ustedes son la mayoría estudiantes de muy buena preparación y también estamos aquí para debatir, discutir y, por supuesto, les insto a preguntar, a cuestionar y a no quedarse con aquello que en otros tiempos pasados se decía de no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá. No, todo lo contrario, pregunten. Es fundamental preguntar en una ciudadanía crítica. Bien, muy brevemente, ¿cómo hemos estructurado el curso? Los teóricos de las relaciones internacionales, también tenemos algunos colegas expertos, por ejemplo Sanz, hablan de este nuevo orden geopolítico, pero también los actores que influyen en ese nuevo orden. A diferencia de otros congresos quizá un poco más clásicos, donde solamente estamos colegas, historiadores o politólogos, en este tenemos también practitioners, pero también tenemos fundaciones y tenemos organizaciones no estatales. ¿Por qué? Porque en este mundo, para bien y para mal, convulso, ya no solamente son los estados los que influyen en ese devenir internacional, también son las empresas y también son esos organismos trilaterales. Por tanto, por eso verán en las mesas este carácter híbrido o heterogéneo, no solamente teórico, clásico, de una facultad de Relaciones Internacionales o de Historia. Bien, yo no voy a hablar de mi libro sobre Trump, pero sí un poquito. Un poquito porque ayudará a comprender algunas de las cosas que se van a comentar en los diferentes debates y también, por supuesto, en la ponencia del señor Borrell. Me preguntaban algunas veces los medios, ¿no? ¿Cómo ha sido elegido por segunda vez, ¿no? Una primera vez sorpresa, pero una segunda vez, bueno, ya no es tan sorpresa. Lo cierto y verdad que en esta reconfiguración del orden internacional, algunas de las causas, multicausales siempre muchas, que no podemos sintetizar ahora, siguen permanentes. Esas causas, y no voy a entrar en todos los autores que tienen ahí, que definen esa pérdida de poder económico de las clases medias de Estados Unidos desde hace unos 20, 30 años. Y ahí es donde llega el señor Trump en la primera elección y también en la segunda, porque, repito, las causas del descontento no han desaparecido. Por eso, en esta reconfiguración del orden internacional,
Podemos hablar de muchas cosas, pero también no deberíamos de olvidar la cuestión social. Solamente voy a contar una anécdota del personaje, de la biografía que intenté trazar desde la distancia crítica y que les voy a resumir con esa foto y una pregunta. Como hemos dicho que esto va a ser muy interactivo, ya desde el minuto 1 no va a ser de escucha pasiva, sino activa. Les pregunto, ¿qué creen que está sucediendo? Una imagen es bastante explícita, la de la derecha, Playboy, pero la otra, ¿qué está ocurriendo en esa imagen? Es el año 86. Hay una viejita que está quemando algo. ¿Qué está quemando esa viejita junto con Donald Trump en la Trump Tower en Nueva York, en una nube de periodistas y de flashes que quieren tomar la noticia? ¿Algún guessing? Bien, como no tenemos mucho tiempo, el guessing es, la respuesta del guessing. Hay una crisis brutal de los granjeros de Estados Unidos. Uno de ellos se suicida, siguiendo prácticamente una novela, para, con el seguro de muerte, poder salvar su granja que ha pertenecido a la familia durante mucho tiempo. Trump se entera de esta noticia muy cruel, muy trágica, en Nueva York, a través de la radio, y lidera un proceso de crowdfunding para ayudar a esa viuda, al estilo Robin Hood, que devuelve a los granjeros del sur lo que los usureros, banqueros han robado. Bien, esto pasó en el 86. ¿Por qué señalo esto? Porque se ha ido creando, se ha ido configurando esa figura de Robin Hood ya desde entonces. Y es fundamental entender al personaje porque no ha cambiado y porque mantiene en algunas cosas su práctica y su modo de hacer. Esa foto también es curiosa porque es la primera visita de Donald Trump a Moscú, invitado en el 87 por un tal Vladimir, de apellido Putin, y que entonces pues, empezaban los primeros contactos con el magnate estadounidense. No creo que tenga que comentar más porque ya es bastante explícita. Y esta carta, y ya voy acabando, también es fundamental, la comentaba con el señor Borrell en una de las cenas. Esto se produce después del asalto al Capitolio, en concreto el 12 de enero del 21. Porque esta carta para mí es nuclear, es la clave de bóveda. A lo mejor me llamarán exagerado. El 6 de enero se produce el asalto al Capitolio, el asalto a la Constitución. Bien, 6 días después, los militares de más alta graduación de Estados Unidos, de manera clara y meridiana, en esa carta que pueden leer, dicen que la Constitución no se puede violentar. Esto es fundamental. En España lo sabemos, cuando en otros tiempos pasados el ejército no ha sido tan expedito y tan rápido en responder a los asaltos a la democracia. Bien, eso pasó en el 21, ahora están pasando muchas cosas en el ejército de Estados Unidos, pero quería simplemente generar ese primer debate. Y lo último, ya de verdad, vivimos todos en esta dicotomía entre polarización ideológica y polarización afectiva. Esto está carcomiendo, y utilizo el verbo intencionadamente, está carcomiendo las democracias del mundo mundial, permítanme la expresión. ¿Por qué? La polarización ideológica era habitual, era una competición entre dos partidos políticos, pero lo último, lo reciente, esa otra polarización del bajo vientre, que busca conmover al ciudadano, me da igual si es un populismo de izquierda o de derecha, pero que está poniendo contra las cuerdas a las sociedades democráticas del mundo. ¿Quiénes son los que están generando esta atmósfera? No me da tiempo para explicarlo, pero son esas grandes tecnológicas que tampoco ponen mucho coto a las desinformaciones, a la pederastia infantil o al terrorismo que fluye por sus canales. Como digo, no tengo mucho tiempo, pero esta imagen también es bastante explícita de lo que pasó en enero del 24, cuando el CEO de Facebook estaba sometido a un control exhaustivo en el Senado de Estados Unidos por un republicano de Missouri. Es decir, no era un demócrata de Nueva York, sino era un republicano de Missouri que estaba intentando poner esos cotos necesarios para cualquier democracia al señor Zuckerberg. Un año después, el besamano de todas las tecnológicas y el señor Trump. Bueno, como ven, algunas ideas sueltas que seguro que van a salir a colación en las diferentes mesas y por mi parte, en esta rápida presentación, repito, bienvenidos, bienvenidas, preguntad, criticar y continuamos el curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez, por esta contextualización de lo que va a ser el curso en el que nos encontramos.
Un curso que es posible gracias a muchas de las organizaciones que han podido participar en el mismo. Podemos citar a la Fundación Balondo, CALAF, a la Organización de Estados Iberoamericanos, a la Secretaría General Iberoamericana, a las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, a la Junta de Extremadura y también, por supuesto, a Patrimonio Nacional. Y, cómo no, una de las entidades claves detrás de estos cursos es la Universidad de Extremadura, que está hoy representada aquí por su máximo representante, el rector Pedro Fernández Salguero. Para nosotros es un placer tenerla aquí. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días. Saludo en primer lugar a las autoridades y, como no, en primer lugar al Premio Europeo Carlos V y ponente de la conferencia inaugural del día de hoy, el señor Josep Borrell Fontelles. Quiero saludar también al director de la Fundación, Juste, al director del curso, Francisco, y también igualmente al director del campus. Y muy especialmente os quiero saludar a todos los asistentes y a todos los estudiantes que participáis en este curso, ya seáis repetidores o no. Los repetidores no es que no hayáis aprobado el curso previo, es que venís otra vez, que en contexto educativo no es lo mismo. Tanto a los que asistís presencialmente como a los que asistís o los que asisten por videoconferencia. Rector, un saludo, y a todos los ponentes que participáis en este curso, también a la autoridad militar que nos acompaña. Para mí es un auténtico placer acompañaros en el día de hoy en la inauguración de este curso de verano que, como se ha dicho, cuestiona en qué situación nos encontramos actualmente dentro del orden mundial y cómo eso se ve afectado por el desequilibrio y el cambio en el multilateralismo que sufre el mundo actualmente y que cuestiona la relevancia y la implicación del eje atlántico. Y este curso, como se ha dicho, pues forma parte del campus Juste y dentro de la oferta que hace la Universidad de Extremadura en sus cursos internacionales de verano-otoño. Yo solo voy a comentar aquí muy brevemente una serie de reflexiones como profano un poco en el ámbito, ¿no? Entonces yo creo que este curso se imparte en un momento esencial en el cual la toma de decisiones unilaterales de carácter excluyente y muy proteccionistas por parte de terceros países, especialmente Estados Unidos, China y Rusia, ponen en serio riesgo tanto la estabilidad política como la económica y social, así como dos aspectos muy fundamentales que son la solidaridad y la cooperación internacional. Esto es fácil entender que acaba dando lugar o supone el germen para la aparición de las actuales guerras, de los actuales conflictos y las disputas que no solo comprometen la paz mundial, sino que resultan finalmente en pobreza, en discriminación y en abandono de los países más pobres y marginados. La globalización que tuvo lugar tras la Guerra Fría impulsó a las potencias occidentales sobre la base del libre mercado, los acuerdos multilaterales y las democracias liberales. El siglo XXI ha dado lugar a una redistribución del poder internacional que altera la relación entre los Estados y que cuestiona ese multilateralismo al que me refería anteriormente, particularmente entre Europa y Norteamérica, y que implica instituciones tan importantes como la OTAN, la ONU, el FMI, el Banco Mundial y, de hecho, a la propia Unión Europea. A ello, a esta situación en la que nos encontramos, se une la emergencia de potencias como India y los países del sur global que de alguna manera u otra acentúan el frágil equilibrio que existe en el orden mundial. Esto finalmente conduce a una disputa por el control y el poder normativo, por la definición de qué es legal y no, y por el control internacional que finalmente hacen que los valores y las reglas existentes hasta ahora ya no sean compartidas universalmente. El eje atlántico debe seguir teniendo un papel relevante para resolver estos retos que nos afectan como sociedad y a los que debemos responder satisfactoriamente, a menos que estemos dispuestos a ver mermadas nuestra competitividad, nuestro impacto internacional y, de hecho, nuestro modo de vida. Los derechos humanos, el cambio climático, la formación y la educación, la ciberseguridad, el terrorismo, el narcotráfico, la defensa, el libre comercio, las migraciones forzadas, la polarización política, los populismos, la desinformación y el uso fraudulento de las redes sociales son algunos de los retos a los que debemos prestar atención. Los conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania
y la guerra israelí-palestina, en los que hasta el momento existen pocos avances diplomáticos, lastran la seguridad europea y la estabilidad global y provocan migraciones y desplazamientos masivos de una población inestable. La guerra en Ucrania, si bien ha reactivado la OTAN y estrechado la cooperación de Occidente, también ha mostrado la debilidad del eje atlántico en energía, en tecnología y en la búsqueda de consensos. Por su parte, tanto el primero como este segundo mandato del presidente Trump ha roto décadas de cooperación a través del Atlántico, llevando al abandono de acuerdos e impuesto una política unilateral y ampliamente proteccionista. El papel de las universidades y de la juventud de vuestra es primordial para combatir decisiones y estrategias que son de todo modo incompatibles con la actividad universitaria en cuanto a libertad de cátedra, internacionalización, financiación, investigación e intercambio cultural, tal como ha promovido el presidente Trump contra la Universidad de Harvard. Decisión que afortunadamente ha sido bloqueada, al menos temporalmente, por el rector y por la propia judicatura. Surge la pregunta de si estamos o debemos estar caminando hacia un nuevo orden mundial en el que el eje atlántico no tiene ya el poder y la influencia en exclusividad y que debe acomodarse a sistemas alternativos tales como el de China o Rusia, que empiezan a ser atractivos para países intervenidos, sancionados u objeto de imposiciones severas por las autoridades occidentales. El nuevo orden mundial no está aún definido y esta definición encierra no pocos riesgos, pero también un buen número de oportunidades para repensar el sistema internacional y construir nuevas formas de convivencia en la que todos los países tengan acomodo y cabida. No cabe duda de que el eje atlántico sigue siendo un actor relevante y un referente internacional, si bien tendrá que asumir su propia actualización, repensar sus alianzas y asumir la existencia de nuevos ejes de poder e influencia. El mundo de mañana será necesariamente más plural y es nuestra responsabilidad contribuir a que también sea más justo. Os deseo de verdad que este curso os resulte provechoso ahora y más adelante en vuestro futuro y a ver si finalmente el eje atlántico consigue establecer un orden mundial que sea, como digo, justo e igualitario. Y por tanto, como es mi responsabilidad, pues quede inaugurado el curso. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, querido rector. Pues con estas palabras damos por terminada esta sesión inaugural y vamos a pasar a la ponencia inaugural. Cambiamos la mesa, por favor.